Listo, ahí estamos grabando. Quito mi cámara. Y presento. Entonces, lo que estamos analizando, un aro como ese que lleva corriente eléctrica, es importante para dónde vaya la corriente eléctrica. Y usamos la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético. Ya en la clase anterior obtuvimos la fórmula final, que era esa que está acá arriba, encerrada en rectángulo, esta de acá. Esa es la fórmula para el caso de un embobinado. Bueno, ahí nada más es una sola espira de alambre, pero lo más común es que tengas varias. O sea que enrolles el alambre para formar todo un embobinado y entonces el campo magnético te va a quedar igual, pero multiplicado por el número de vueltas. ¿Qué pasa si tenemos un embobinado o una bobina que lleva corriente eléctrica y queremos saber cuánto campo magnético genera? ¿Qué es lo más común? Que no tengas un solo cable, sino más bien un embobinado. Es decir, una vuelta y luego otra vuelta así, y tengas otra vuelta, y claro, se pone lo más pegadito posible, así. Y tengas muchas vueltas haciendo una bobina, entonces que tengamos n vueltas. Y tú quieras calcular el campo magnético debido a esa bobina que tiene n vueltas. Bueno, aquí es importante saber para dónde va la corriente. Estamos suponiendo, al igual que en el caso que analizamos, que la corriente está fluyendo para allá, así. Bueno, ¿y qué sucede si yo me paro arriba de la bobina? Aquí está el centro, y yo me paro por acá arriba. Pues lo que tú vas a sentir es un campo magnético generado por toda esa bobina, y ese campo magnético va a ir hacia arriba. Si la corriente va así, el campo magnético que tú vas a sentir aquí es un campo magnético hacia arriba, como en la clase anterior, hacia Z positivo. Así va a ser el campo magnético que tú vas a sentir si te paras arriba de la bobina. Es el campo magnético B. ¿Cómo lo calcularíamos? Con la fórmula que tengo aquí, que es μ0i r cuadrada entre r cuadrada más r cuadrada a la 3 medios, un factor de 2 por ahí. Pero si tengo n vueltas, esto que hicimos en la clase anterior es para una, pero si tengo varias vueltas, pues sería nada más multiplicar por n. Y sería μ0 ni de money, así, money. ¿Quieren pasar la materia de electricidad y magnetismo? Pues deben dar money. Entre 2 r cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y esto sería en la dirección Z, K. Claro que no necesariamente la bobina tiene que estar alineada en Z. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema de coordenadas y la bobina pues está en otra posición? Por ejemplo, supongan que esto es X, que esto es Z, por ejemplo, como hemos trabajado los ejes, y esto es Y. Y supongan que la bobina la tenemos en el plano ZX. Supongan que la bobina está así, en el plano ZX, así. Entonces, si ese fuera el caso y tú te paras por acá, tú te paras a cierta distancia del centro. Esta distancia del centro, acuérdense que se llama R, esta distancia. Acá también, esta distancia es R. No confundir R mayúscula, que es el radio de la bobina,
con R minúscula, que es la altura a la que te encuentras del centro. Bueno, en caso de R minúscula, sería acá R minúscula esta distancia del centro. Pues el campo magnético, y ahí habría que ver cómo va la corriente eléctrica. Pero, por ejemplo, si la corriente eléctrica fuera así, digamos, estuviera recorriendo esta bobina así, entonces, si esa fuera la corriente eléctrica, tú tendrías un campo magnético ahora sobre el eje Y. Entonces, el campo magnético quedaría para acá. Este sería el campo magnético que tú detectarías en este punto. ¿Cómo quedaría este campo? Pues igual, sería moni dividido entre 2r cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. ¿Y ahora en qué dirección lo ponemos? En J. Sería en J positivo. La dirección sería hacia J positivo, porque quedaría sobre el eje Y. Entonces, bueno, la fórmula que obtuvimos es la misma para cualquier situación. Lo único que hay que ver hacia dónde iría la dirección. Y la dirección depende, pues, cómo esté acomodada la bobina. Entonces, de esa manera, podemos calcular el campo magnético generado por una bobina con n vueltas. Si nada más es una vuelta, pues la ponemos la fórmula como la obtuvimos la clase del viernes. Si son varias vueltas, entonces ponemos por n. Y ahí multiplicamos por n para determinar cómo es el campo magnético en diferentes casos. Ahora, de todo esto, realmente cuando tienes bobinas, por lo regular no te paras arriba de ella. El caso más común es que te coloques en el centro de la bobina. Entonces, donde el campo magnético por lo regular es, no por lo regular, más bien, es más intenso, es en el centro de la bobina. Y bueno, no sé, había una R cuadrada y no sé por qué la quité. Era moni R cuadrada. Por aquí va la R cuadrada también. Ahí se me olvidó, ¿eh? Y acá también. Ok. ¿Qué pasaría si yo me coloco en la bobina, pero nos paramos en el centro? En mi expresión matemática, ¿qué pasaría si yo me paro en el centro de la bobina? R minúscula tiende a 0. R minúscula sería 0. Entonces, en el centro de la espira, pues sería algo como esto. Tendríamos la bobina, si nada más es una vuelta, pues la dejamos así, nada más una sola vuelta. Si la corriente eléctrica va igual en esa dirección, si la corriente la cambias, el campo magnético se va a invertir. Por ejemplo, si la corriente la pongo al revés, el campo magnético apuntaría hacia abajo. Pero por el momento la voy a dejar así, como lo he estado trabajando, suponiendo que la corriente va así, recorriendo este cable, pero en esta dirección. Tú te paras en el mero centro de la bobina, acá, y en ese caso, pues la R sería 0, porque la R es la altura a la que estás del centro, la R minúscula. Pero si estás en el mero centro, la R vale 0. Entonces, en el centro de la espira, R es 0. R minúscula, no R mayúscula, que es el radio, ese sí no cambia. ¿Y cómo quedaría entonces la expresión? Si es nada más una vuelta. Bueno, pues el campo magnético para empezar iría para arriba, ese no cambiaría porque no he cambiado la corriente. Entonces, como la corriente no la he invertido, el campo magnético no va a cambiar, va a seguir apuntando hacia arriba. ¿Y cómo quedaría? A ver, pongan igual a 0, R igual a 0 en esta expresión, ¿y qué les queda? Moni R mayúscula cuadrada sobre 2 por R mayúscula cuadrada a las 3 medios. Ajá, y eso si lo simplificas, a ver, simplifícalo, ¿cómo queda? ¿Qué las R se pueden simplificar ahí?
Nada más quedaría money entre 2R. Ahí está. Quedaría money. Bueno, como nada más es una vuelta, pues no quedaría la n. Quedaría mu0 y quedaría entre 2R. Este es el caso que más vamos a utilizar. El caso que más vamos a utilizar es cuando estamos en el centro de la espira. Y obviamente quedaría en la dirección K. Eso sí es una. Si son varias, pues nada más agregamos la n, multiplicando esto por n. Entonces, a ver, dígame, voy a poner una figura. La voy a poner acá abajo. Voy a poner el eje Z, el eje Y el eje X. Y voy a poner una bobina que va a pasar, que va a estar en el plano ZY. Entonces va a estar acá, va a pasar por este lado en Z, va a pasar obviamente acá en Z negativo, va a pasar por acá en y va a pasar por acá en Y. Es una bobina que está en el plano ZY, así. Así. Y que tiene n vueltas. Son varias vueltas. El alambre lo doblamos varias veces para formar una bobina así. Entonces tenemos n vueltas. Profe, ¿en qué plano dijo que estaba? ¿En el ZY? En el ZY, sí. Está en el plano ZY. Entonces, esto es X y X queda encima de la bobina porque está fuera para acá X. Entonces, esto es X. Ok. Entonces, está en el plano ZY. Pues aquí si quieren ponerlo. Bobina en ZY. Y la corriente eléctrica vamos a hacer que fluya así, en esta dirección. Y me voy a parar en el centro de la bobina. ¿Hacia dónde iría el campo magnético? ¿Y cómo lo calcularíamos? Si me paro en el mero centro de la bobina aquí, en el origen, ¿hacia dónde iría el campo magnético? Hacia X positivo. Hacia X positivo. El campo magnético vendría hacia X positivo. Ok, ¿y cómo lo calcularíamos? El campo magnético quedaría hacia acá, hacia X. ¿Y cómo se calcularía? Con la del centro de la espira. Ajá. ¿Y cómo quedaría entonces para este caso el campo magnético? Mu0 y por n entre 2R y. Ok, mu0 ni, money, entre 2R, donde R mayúscula es el radio de la bobina, y sería en la dirección y gorrito, porque quedaría en X, y así sería el campo magnético para este caso. Entonces vean que las fórmulas siguen siendo las mismas, lo único que cambia pues, es la dirección dependiendo cómo esté acomodada la bobina. Entonces, así se calcula campo magnético en el caso de una bobina. Bueno, por ahí hay un ejercicio que viene creo que en su tarea, no me acuerdo si en la tarea o en el Semansky, donde nada más es medio aro. Tenemos medio aro y queremos calcular el campo magnético en medio aro. Entonces, déjenme borrar estos casos. La que sí quiero que recuerden y que vamos a utilizar mucho es esta. Cuando estamos en el centro de la bobina. La dirección, pues eso ya dependerá para dónde vaya la corriente y cómo la acomode la bobina. Pero sí recuerden la formulilla. mu0i entre 2r. Eso es cuando nada más es una vuelta. Y ya cuando tienes varias vueltas, pues sería por n. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos nada más medio aro, porque ahí sí vamos a tener que hacer otra vez la integral. Acuérdense que el viernes hicimos la integral
e integramos de 0 a 2pi. Ahora, como nada más voy a tener medio aro, ¿cómo sería el campo magnético? Entonces, déjame borrar esto. Entonces, vamos a borrar esto. Obviamente no lo voy a plantear desde cero el ejercicio, puesto que ya tenemos la expresión, que es esta última que está acá. Esta es la expresión que integramos el día viernes y la integramos de 0 a 2pi. Entonces, déjenme ver qué sucede si tenemos, por ejemplo, en el plano XY, que tengamos X, lo voy a poner en 2 dimensiones, que tengamos Y, que tengamos una bobina, un aro, o mejor dicho, medio aro, así. Así, nada más medio aro. Y nos pregunten, bueno, que haya una corriente eléctrica. Y la corriente la voy a poner así. Entonces, una corriente que está fluyendo por ahí, tal y como viene acá en esta figura. La figura que hicimos el viernes en 3 dimensiones va de X a Y. Entonces, va de X a Y. Igual, en la misma dirección la corriente. Y que nos piden el campo magnético en el centro, en el origen, que sería pues en el centro de este medio aro. ¿Cómo calcularíamos el campo magnético para ese caso? En 3 dimensiones, pues sería así. Si aquí lo pongo en pequeñito, sería Z a X, Y la bobina estaría, el medio aro estaría así en el plano XY. Ahí estaría el aro. Sería ese caso. Y nosotros estamos en el mero centro. ¿Cómo calcularíamos este caso? El campo magnético generado por medio aro, pero además en el centro. Yo tenía esta expresión que obtuve el viernes. Nada más que para este caso la R sería 0. Nuevamente, la R es la altura a la que te encuentras. Recordando que R era esta altura. R minúscula. Entonces, si estás en el centro, como acá, que en 3 dimensiones sería aquí, ahí la R vale 0. Esta expresión que tenemos, observen que en los primeros términos aparece la R, pero como esta es 0, va a ser R cuadrada, raíz de R cuadrada, R, y como queda el cubo, va a quedar R cúbica. Entonces, para este caso sería dB, sería mu 0i entre 4pi. Y acá sería R cúbica, porque esta R cuadrada sería 0. Esto lo quitamos. Ya nada más queda R cuadrada raíz cuadrada. Entonces queda nada más una R, pero luego está el cubo. Quedaría R cúbica. Y en estas cantidades que están acá, teníamos R coseno de teta, pero la R minúscula es 0, así que esta va a ser 0. Entonces va a quedar 0i. En esta de acá, R y aparece otra vez R minúscula y esta es 0, entonces va a quedar 0j. Y aquí va a quedar R cuadrada de teta K. Así quedaría la expresión para medio aro. Ahora tendríamos que integrar. El campo total, B, sería integrar todo esto. Obviamente las componentes en X y en Y son 0. Se va a quedar 0i, 0j. Nada más quedaría la integral en Z, en K.
Pero tenemos esta R cuadrada y acá tenemos una R en el denominador, en una R cúbica. Va a quedar una R en el denominador y va a quedar así. Mu 0i entre 4 pi r, la integral, y sería nada más d teta, k. Y así quedaría esta expresión. Pero la integral, ¿de dónde a dónde? De 0 a pi. De 0 De a pi. 0 a pi, porque sería nada más medio aro, ¿no? Entonces sería la integral de 0 a pi. Ahí está. La integral de 0 a pi, que ya si hacemos la integral, que va a quedar, ¿cuál sería el resultado final? 0i, 0j, no habría componentes en x, no habría componentes en y. ¿Y qué va a quedar? Quedaría Mu 0i entre 4R. 4r. 4r en la dirección k. Entonces, nuevamente, el campo magnético iría hacia z positivo. Entonces, si estamos en dos dimensiones, pues no lo puedo dibujar porque estoy en dos dimensiones y el campo quedó en z. Lo único que podrías dibujar un puntito, un campo que viene hacia afuera de la pantalla. En tres dimensiones, si lo puedo dibujar, quedaría en z positivo. Entonces, sería un campo magnético que iría hacia arriba. Ese es el campo magnético que genera medio aro. Sería esta expresión de aquí. Ok, entonces lo puse porque por ahí creo que en algunos ejercicios pide ese caso, que es un alambre doblado en forma de medio aro y te piden el campo magnético en el centro del alambre. Eso es uno. Entonces, ya podemos hacer un resumen de los casos que hemos visto y vamos a hacer algún ejercicio por ahí del libro de Szymanski. Entonces, vamos a hacer un resumen de estos casos, que es para un solo alambre o un solo cable en diferentes situaciones. El primero que vimos fue el alambre de longitud finita. Luego vimos el alambre infinito. Posteriormente vimos el aro. Primero cuando estamos arriba de él. Luego cuando estamos en el centro. Y luego vimos medio aro. Son los casos que hemos visto. Hay otro caso que lo voy a mencionar porque también va a pasar comúnmente. Déjenme borrar esto. Déjenme quitar todo esto ya. Que es, ¿qué sucede si tenemos un cable que lleva corriente eléctrica, digamos así? Es un cable horizontal que lleva corriente para allá. Y que de pronto aquí se dobla para arriba, por ejemplo. Y vamos a pensar, ahí me quedó medio chueco el cable, se me movió mucho esto. Pero que solamente me interesa esta porción. Quiero saber cuánto campo se puede detectar nada más debido a esta parte de aquí, la parte horizontal. Vamos a pensar que nada más me interesa esta parte. Y que nosotros estamos exactamente adelante de esa parte horizontal, que estamos aquí. Entonces, que esto es el eje X, por ejemplo. Y no sé, este es el eje Y. ¿Cuánto campo generaría esta porción? Si nosotros estamos adelante de esa porción y que la corriente eléctrica va hacia adelante. Que la corriente eléctrica aquí va avanzando para allá. No me interesa la parte que se dobló hacia arriba. Esa es otra. Solamente me interesa esta parte que está acá.
¿Cuál sería el campo magnético? ¿Qué se hacía? Pues se tomaba un elemento diferencial, se cortaba el cable en pedacitos, por ejemplo este pedacito de acá, que aquí lo dibujamos más grande. Ese sería nuestro elemento diferencial. La longitud de este pequeño elemento diferencial sería dx, porque estoy tomando una pequeña parte del eje X. Y para calcular el campo magnético en este punto P, yo necesito primero el dl. Es un vector que va a lo largo de este segmento en la dirección de la corriente. Este sería dl. ¿Cómo me quedaría dl en componentes? Pues es un vector que nada más va en X. La magnitud sería dx. Así que sería dxy 0j 0k. ¿Qué otra cosa se necesitaba para calcular el campo? Aparte del dl. El R, ¿de dónde a dónde? ¿Ese cómo tiene que ir? Del El objeto al vector punto. R del elemento al punto. Entonces necesito un vector que vaya del elemento, que es este, al punto que estamos, que es este. Este sería nuestro vector R. ¿Cómo quedaría ese vector R en componentes? Bueno, pues hay que decir que sería únicamente en X también. Entonces vamos a llamarle X a esta distancia, de aquí a acá, por ejemplo. Vamos a llamarle X a esto. Entonces sería XY, 0J y 0K. Y una vez que teníamos esos dos vectores, ¿qué había que hacer? Producto punto. Producto cruz. Producto punto, perdón. Cruz. Producto cruz. De L con R. En ese orden. Primero L y luego R. Pero ¿qué pasa con el producto cruz de estos vectores? Hagan el ¿Se va a hacer producto cero? cruz. Se va a hacer cero porque son paralelos. O sea, el producto cruz da cero. Y eso quiere decir que el campo pues sería cero. El dB, acuérdense que es μ0, de acuerdo a Biot-Savart, μ0 entre 4pi, la corriente, ese producto cruz, entre el vector R, su magnitud del vector R al cubo. Esa es la ley de Biot-Savart para un elemento diferencial. Pero como el producto cruz dio cero, pues todo esto va a dar cero. Y entonces el campo da cero. Este pequeño elemento no genera campo en este punto que está adelante. También recuerden cuando vimos partícula cargada. Si tú tenías una partícula que iba para allá con cierta velocidad y tú te parabas adelante de ella, quedamos que cuando vimos partícula te parabas en este punto no había campo. La partícula no puede generar campo magnético en un punto que está delante de su camino o atrás. Si tú te paras adelante o atrás de la partícula, nunca vas a detectar un campo magnético. Quedamos que el campo magnético se detecta cuando te paras a los lados. Pero si te paras en su camino, nunca vas a poder ver campo magnético. Bueno, pues aquí tenemos corriente, pero corriente no es más que un montón de partículas avanzando. Y tú te estás parando en un punto que está adelante de su camino. Ya no importa que después se doble, ya después seguirá en otro camino. Pero toda esta porción no puede generar campo magnético en este punto. Por lo tanto, todo este cable genera un campo magnético igual a cero en este punto. Habrá campo magnético a los lados, o sea, si te paras por acá arriba, ahí sí hay campo. Si te paras abajo, ahí sí hay campo. Pero si te paras enfrente, no hay campo. Entonces, siempre que tengan cables, tengan cuidado porque es muy común que presenten ese tipo de situaciones. Este segmento, en particular, esta parte, no genera campo en este punto.
en este punto nunca vas a detectar un campo magnético debido a este cable. Entonces, no genera campo en P. Y si estás adelante, y si estuviéramos atrás, igual. Si estuviéramos por la parte de atrás del cable, aquí tampoco habría campo. En este punto Q, tampoco detectaríamos campo. ¿Qué es lo que sí detectaríamos? El de la otra porción. La otra porción que está hacia arriba, esa sí genera campo aquí. Pero bueno, eso ya es otra historia. Cualquier cable recto y que tú te pares adelante o atrás de él, no vas a detectar ningún campo magnético. Entonces, esa es ese es el caso que les quería mencionar. ¿Qué pasa en esta situación? Y ya podemos hacer un breve resumen de las fórmulas que llevamos para resolver problemas. Entonces, déjenme borrar esto, que sería así. Los distintos casos que hemos visto. Cable recto de longitud L. Ahí vimos nada más el caso en que está el cable así. Tenemos un cable recto así, de longitud L, y nos paramos a la mitad de él. Eso es importante. L, y nos paramos aquí a la mitad, a cierta distancia R del cable. Lleva corriente eléctrica, y la corriente eléctrica la pusimos para arriba. Así. Este es el primer caso que consideramos. Y estamos obviamente a la mitad, o sea, esto es L medios. ¿Cómo quedó el campo magnético para ese caso? Nada más la magnitud. ¿Cómo había quedado la magnitud para este caso? Quedó una expresión media complicada. ¿Cómo había quedado la expresión para ese caso? Era μ0 i entre 4pi r minúscula. μ0 i entre 4pi r minúscula. Ajá. Todo eso por la longitud entre el raíz cuadrada. La longitud entre la raíz cuadrada de L cuadrada entre 4 L cuadrada entre 4 más r cuadrada. más R cuadrada. Este fue el primer caso que vimos con la ley de Biot-Savart. Eso nada más es la magnitud. Ya la dirección, pues depende cómo esté el cable. Aquí lo puse vertical, pero si lo pones horizontal, pues cambia la dirección. Inciso B. Cable infinito. Que bueno, decíamos, no hay cables infinitos, pero cuando es muy grande, cable recto, obviamente, cuando L tiende a infinito. O sea, muy grande. Ahí pues también habíamos obtenido una expresión que se obtiene de esta, pero que queda más simple. Entonces era así más o menos, pues era un cable, pero era muy largo. Y decíamos, pues no, los cables infinitos no existen, pero podemos pensar en un cable muy largo, por ejemplo, 2 metros, y que estamos relativamente cerca de él. O sea, que nos paramos en un punto muy cerca de ese cable, por aquí. La R es prácticamente 0. Y entonces, comparada con L, estamos en un punto muy cerquita de ese cable. Ahí vamos a decir que el cable es infinito. ¿Cómo nos quedó el campo magnético para ese caso?
Ahí sí no importa si estás a la mitad, porque como es infinito, pues no tiene orillas en realidad. Aquí ya no va a importar la L. La L solamente importa cuando él es un cable finito. Pero un cable infinito, la L pues ya no tiene sentido. Ya no importa, ya no puedes decir que estás a la mitad porque es infinito para arriba y para abajo, entonces en cualquier punto. ¿Cómo quedaba el campo? Mu 0 i entre 2 pi r. Mu 0 i entre 2 pi r. Y ahí está. Esos son los casos que hemos visto. Para dibujar el campo siempre hay que dibujar un círculo alrededor del cable. Hay que dibujar un círculo así. Le Y falta. ya el campo queda tangente, ¿no? A ese círculo. Inciso C. Profe, Bueno, el caso que acabamos de mencionar, que es cable. Profe, le están diciendo que le faltó la corriente en el infinito. En el infinito aquí, mu 0 i, sí. Si no, nomás queda mo. Muy. Ahí está. Un cable recto en un punto que está en la línea del cable. Que es el que acabamos de mencionar hace un ratito. Por ejemplo, un cable horizontal y que va así. Y acá, bueno, obviamente se tiene que doblar porque no puedes cortar el cable. Si cortas el cable, pues no hay corriente, ¿no? Pero bueno, suponiendo que esta parte que estoy poniendo punteada, esta parte no importa. Solamente nos importa el campo generado por esta sección. Así. Y nosotros nos colocamos adelante de él. Ponemos una línea, así, y nos paramos por aquí. En este punto P. Ah, pues eso ya lo mencionamos hace un rato. Este cable no genera campo en este punto. O sea, aquí el campo sería 0. V sería 0. No hay campo magnético generado por este tramo. El otro tramo sí genera campo, pero este no. Hay un caso que no vi y que se los mencioné por ahí, que es el mismo que el inciso A, solamente que no nos vamos a parar a la mitad. Nos vamos a parar en la parte de abajo. Entonces sería así. Un cable de longitud L no es infinito, obviamente, tiene que tener una longitud. Repito, cuando es infinito ya no tiene caso decir que estamos a la mitad. Entonces, que esto sea L. Esto es L. Y nosotros nos paramos en un punto que está a cierta distancia R de la base. Este caso no lo vimos, pero les dije que lo tenían que hacer. Aquí el campo magnético no es 0. Tenemos un cable de cierta longitud y nosotros estamos colocados a cierta distancia de la base. Esto, lo único que tienen que hacer es tomar el caso que hicimos en el inciso A e integrar. Nada más que en el inciso A hicimos una integral de menos L medios a L medios. Aquí sería la integral de 0 a L. Este lo van a hacer en bitácora. Y ahí les voy a revisar. Si no viene la bitácora, les quito puntos. Hacer en bitácora. Sería el mismo que el inciso A, solamente que sería integrar de 0 a L, no de menos L medios a L medios. Perdón, ¿alguien decía algo? Entonces aquí le voy a poner mismo que A, mismo que el inciso A, solamente que ahora la integral sería de 0 a L. Y tienen que llegar a una expresión como esta que tenemos aquí en el inciso A. Solamente que va a quedar un poquito diferente. Creo que no vale L cuadrada sobre 4. A, B, C, D, E. Y luego vimos el aro o anillo. Y bueno, ahí vimos diferentes casos. Tomamos un anillo así, de cierto radio, R mayúscula,
y que nos paramos a cierta distancia R del centro en este punto. Y eso ya lo vimos. La magnitud del campo magnético era un poquito complicado. μ0 y R cuadrada entre, ya no me acuerdo, ¿entre qué? ¿Cómo quedaba este caso? Entre 2 por R mayúscula cuadrada más R minúscula cuadrada a la 3 medios. Ahí está, la 3 medios. Este es el caso del anillo. Ahora, el mismo anillo, pero en el centro. Tenemos el mismo anillo y ahora nos colocamos en el centro. Es el caso que les dije que más vamos a utilizar, que es en el mero centro del anillo. Ahí lo único que pasa es que la R vale 0 y la magnitud del campo era simplemente μ0i entre 2 R. Y el otro era medio aro nada más. Teníamos en 2 dimensiones, por ejemplo, medio aro así. Y nos parábamos a la mitad, o mejor dicho, en el centro, en este punto. Y ahí el campo magnético quedaba muy parecido al caso anterior, solamente que era entre 4R. μ0i entre 4R. ¿Sí son los casos que vimos? ¿No me faltó algo en las fórmulas? Y bueno, y si son n vueltas, le agregamos la n. Si son más de una vuelta. Ahí en algunos problemas te van a decir, es una bobina de 50 vueltas. Ah, pues la n valdría 50. Y hay que multiplicar esas ecuaciones por 50. Ok. Bueno, en resumen, eso es lo que hemos estado viendo. Cómo es el campo magnético generado por diferentes configuraciones de un cable. Me faltaría el solenoide y el toroide. Pero bueno, antes de pasar al solenoide y el toroide, que lo vamos a hacer con ley de Ampère, que es la que me falta ver, vamos a hacer un ejemplo donde resolvamos algunos de estos casos. No sé si en su tarea vendría algún ejemplo. Por ejemplo, Profe, virtual. Ajá. el inciso D lo podemos poner hasta el final de la bitácora, el proceso. Sí, si quiere, póngalo al ok. final. Sí. Ok, gracias, profe. Órale. Entonces, a ver en la tarea. Está medio lento el internet o la plataforma Moodle. Por aquí les puse la tarea. La parte de magnetismo. Y por ejemplo, tenemos este. Es un cable largo. Y nos piden hallar el campo magnético en el centro de este círculo. Pero es un cable que hace esto, da una vuelta así y luego sale otra vez así. Y luego tenemos algo parecido. Luego tenemos solenoide y toroide, esos todavía no los hemos visto. Luego tenemos este. Para este ejercicio van a tener que analizar las 4 partes, 1, 2, 3, 4, las 5 partes de esta figura. Realmente la única que, por ejemplo, esta primera sección, esta parte de acá abajo, pasa por el punto P. Por lo tanto, este tramo no genera campo. Este otro tramo tampoco genera campo porque también pasa por ahí. Entonces, los únicos que generan campo es esta parte vertical, que ahí sí van a tener que usar la formulita que les falta calcular en su bitácora, la van a necesitar para hacer esta parte. La parte de arriba, ya tenemos la fórmula. La parte de arriba sería esta fórmula de acá, el inciso A. Entonces, con la fórmula del inciso A van a poder calcular el campo magnético de esta parte de arriba. Pero nos faltarían las 2 partes laterales, estas.
Y para calcular el campo de estas dos, necesitamos la otra fórmula que ustedes van a obtener. Este es un toroide. Este es otro caso. Un cable doblado así. Y esto es de torque. Bueno, vamos a hacer este inciso de acá, que es uno de los de la tarea. Yo no sé si alguien ya lo hizo. ¿Lo ponemos en bitácora o si ya lo hicimos podemos poner el que ya hicimos, profe? Sí, ya ponen el que ya hicieron. Y ahí está. Ya está. Entonces dice, es de la tarea. Un conductor se dobla, como se muestra en la figura, por donde pasa una corriente, como lo indica la figura, donde R es 11 centímetros. Y las secciones rectas son muy largas. En el alambre fluye una corriente de 4.3 amperes. Calcule la magnitud del campo magnético en microteslas en el centro del círculo. Se supone que es un alambre que viene así, lo doblas así y luego sale así. Entonces es un alambre que hace esto. Obviamente para calcular el campo magnético lo que haces es separas en dos figuras. Estamos en el centro y lo separas primero el alambre recto, la parte de arriba que la consideramos como una sola porción recta, y luego la parte circular. Entonces, para resolverlo, primero vamos con el segmento recto. Segmento recto. Fíjense, el segmento recto sería esta parte de arriba. Se supone que es muy largo. Dice, las secciones rectas son muy largas, que es un cable infinito. Tenemos esto de aquí. Esta sección de acá. Obviamente lo voy a dibujar en dos dimensiones. La corriente es importante que veamos para dónde va. Va a la derecha. Y nosotros estamos en el centro del círculo. Y obviamente la distancia de aquí pues sería el radio del círculo. Entonces, nosotros estamos a una distancia igual al radio de este cable. Esta es la distancia a la que nos encontramos. Cuando trabajamos con un cable recto, usé la R minúscula para referirme a esta distancia. Y la R minúscula en este caso sería el radio del círculo, que es 11 centímetros. Es decir, 0.11 metros. Primero, pues calculamos la magnitud de ese campo. ¿Y cómo quedaba la fórmula para un cable infinito? Era U0 por I sobre 2R. Sobre 2R, así. Como conocemos la R, conocemos la corriente, podemos calcular esto. Sería μ0. La corriente es 4.3 amperes. Lo vamos a dividir entre 2 por R, que es 0.11. Y esto tiene que darme teslas. ¿Cuánto da esto en sustituyendo?
¿Cuánto de eso? $2.45 por 10 a la menos 5. Ok, entonces lo podemos poner como 24.5. 24.56. Eso daba, ¿no? Por 10 a la menos 6, que serían microteslas. Ahí está. Ahora, ¿hacia dónde va? Eso nada más es la magnitud. Ya como vector, ¿hacia dónde va? ¿Cómo le tengo que hacer para saber la magnitud? La dirección y sentido. Pues dibujamos un círculo. Acá está, alrededor del cable. Así. Entonces ahí dibujamos un círculo. Ponemos nuestra mano derecha. El campo magnético va a quedar tangente al círculo. Entonces en la parte de acá va a quedar tangente. Y obviamente se dibuja en perspectiva. Pongan su pulgar hacia donde va la corriente y sus dedos pónganlos en este punto. ¿Y hacia dónde quedan los dedos? ¿Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla? Pongan su mano derecha hacia el pulgar donde va la corriente. Hacia afuera. Sus dedos quedan hacia afuera de la pantalla. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro, ¿no? Hacia Porque hay que adentro. poner la punta de los dedos, hay que ponerlos aquí. Entonces, el campo magnético quedaría hacia adentro de la pantalla, hacia allá. Tangente. Tangente al círculo, pero hacia adentro. Así quedarían los dedos de la mano derecha. Por lo tanto, es un vector que va hacia menos z. Entonces, el campo es 0i, 0j, menos 24.56k. Y esto sería en microteslas. Y ahí está. Ese es el campo magnético generado por el segmento recto. Entonces, tienen que poner su mano derecha, el pulgar en donde va la corriente, y los otros 4 dedos colocarlos en el punto donde estás, que es abajo del cable. Para que te ubiques, usa una pluma que represente el cable. Ese es el cable. Pon tu dedo pulgar hacia, y la punta de la pluma ponla hacia donde va la corriente. Toma una pluma y pon la punta de la pluma hacia donde va la corriente, hacia acá. Y entonces tu dedo pulgar, ponlo en esa dirección. Y tus otros 4 dedos tienen que estar abajo, porque estamos por debajo de la pluma. Entonces, si tus otros 4 dedos los pones debajo de la pluma, te van a quedar doblados hacia atrás de la pantalla, o hacia Z negativo. Si estuviéramos en la parte de arriba, entonces tus 4 dedos los tendrías que poner arriba de la pluma, y ahí sí quedarían hacia afuera. Aquí el campo magnético viene hacia acá. Pero eso es en la parte de arriba. En la parte de abajo el campo magnético va hacia atrás. Bueno, ese sería el cable recto. Y ahora vamos con la parte circular. Entonces vamos con la espira circular. Que bueno, está de esta forma. Estamos en el centro del aro. La corriente eléctrica, aquí es importante cómo va. La corriente eléctrica va para acá. Y nosotros sabemos que hay una fórmula para cuando estamos en el centro de un aro. Obviamente aquí vamos a necesitar el radio, que son 11 centímetros. ¿Y cuál era la fórmula para este caso cuando estamos en el centro de un aro? La acabamos de obtener hace un ratito. ¿Cómo había quedado?
M0I sobre 2R. mu0i entre 2R. Así. Entonces, por ahí la del cable no llevaba un pi. ¿No se acuerdan? Llevaba un pi. Me da la impresión que nos anda faltando un pi. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Chéquense bien si escribimos bien las formulillas. Entonces, si es el caso, La de un cable muy largo sí lleva sobre 4 pi lleva un R, pi, ¿no? ¿no? Sí, aquí lleva un pi. Entonces hay que corregir porque la del primer campo llevaba un pi. Por aquí va un pi. Entonces, no quedaba esto. ¿Cuánto quedaba? A ver, hagan otra vez las cuentas. Porque aquí... Mientras yo le borro, ustedes vuelven a hacer las cuentas. Porque esta llevaba un pi. Si no, es que me quedaron igual las fórmulas. No puede ser que sean igual. Yo me acuerdo que una lleva un pi, la otra no. Entonces, vuelvan a hacer las cuentas. ¿Y cuánto da este primer caso? Y de hecho, le debí haber llamado campo 1 para distinguirlo. Campo 1, campo 1, campo 1. ¿Cuánto da? Me da 7.81 microtesla. 7.81. Ok. Sí, profe. Muy bien. Entonces, 7.81. Esto da 7.81. Ok. Y aquí sería menos 7.81. Ya está. Luego, aquí sí no va el 2pi. Cuando tenemos un aro, mu0 entre 2, sí. Aquí está. Ahora, ¿este cuánto da? Vamos a llamarle el campo 2. 24.56 microteslas. 24.56, que sea lo mismo que hace un rato porque no le habíamos puesto el pi. Microteslas. Ahora, ¿para dónde va este campo magnético? Porque voy a hacer suma de campos y necesito escribir ambos campos en componentes. Bueno, para entender hacia dónde va, puedes tomar una pequeña porción, esta por ejemplo, y aquí la corriente va para allá, y tú estás acá arriba. Puedes pensar como si este fuera un cable recto, una pequeña porción recta del cable, con una pluma, pero ahora apuntando a la izquierda, porque la corriente aquí iría hacia la izquierda. Entonces pones la pluma apuntando a la izquierda, tu pulgar hacia allá, pero te vas a colocar en la parte de arriba. Si tú estás arriba, si tus otros 4 dedos los pones arriba de la pluma, ¿hacia dónde quedan tus dedos? ¿Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro? Pon una pluma que representa este pequeño segmento, tu pulgar hacia la izquierda y la punta de la pluma apuntando a la izquierda también. Y tus otros 4 dedos ponlos arriba de la pluma. ¿Hacia dónde quedan los dedos? Quedan hacia adentro de la pizarra, o sea, también negativo en Z. Y si lo haces al revés, si ahora tomas este segmento de acá arriba, aquí la corriente iría para arriba, para la derecha, pones una pluma en esta parte, tu pulgar lo pones para allá, pero ahora tus dedos los tienes que poner por debajo de la pluma. Y si haces eso, también queda hacia adentro de la pantalla.
Por lo tanto, todo el cable está generando un campo hacia dentro de la pantalla, o sea, en Z negativo. 0i, 0j, menos 24.56K. Microteslas. ¿Y ya el campo total cuánto es? Pues la suma de todo eso. Entonces, el campo total es V y sería la suma de los dos. V1 más V2. Y ese sería el campo total que nosotros detectaríamos en este punto. Sería la suma de los dos campos, el que genera el aro y el que genera el segmento recto. Si hacemos la suma, pues va a dar 0i, 0j, menos, ¿y cuánto va a dar en K? 32.37. 32.37K. Microteslas. Ahora, el problema nada más pedía la magnitud, o sea, 32.37. Esa sería la magnitud de este vector. La magnitud del campo total sería 32.37 microteslas. Esa sería la magnitud de ese vector. Y eso es lo que hay que meter en la respuesta, porque pedía microteslas, nada más metemos el número 32.37. Vamos a mi tarea y le decimos 32.37. Vamos a comprobar. Y dice que lo tengo bien. Entonces ya tengo un ejercicio de mi tarea. ¿Ok? Bueno, pues ahí están entonces los demás ejercicios. Vayan haciéndolos. Algunos temas son de los que ya vimos. Por ejemplo, este ya lo habíamos hecho en clase. Este es de torque. Este también es de fuerza. Este es para segmentos rectos. Entonces tenemos que analizar cada segmento. Y ya los demás pues son relativamente fáciles. Me faltaría el solenoide y el toroide. Pero para ver el solenoide y el toroide vamos a necesitar la ley de Ampère. Porque con Biot-Savart es muy complicado analizar el toroide y el solenoide. Entonces, el día de mañana, a esta hora, los vuelvo a ver para que veamos la ley de Ampère. Voy primero a discutir qué es la ley de Ampère, que es como la ley de Gauss para el campo eléctrico. Ahora va a ser como que la ley de Gauss, bueno, no es la ley de Gauss, hay una ley de Gauss para el campo magnético, pero más bien sería como la otra alternativa para calcular campo magnético generado por corrientes. Y ya una vez que hayamos visto eso, veremos el solenoide. Teniendo el solenoide, ya obtenemos directo el toroide. Y con eso terminaríamos las fuentes de campo magnético. Y prácticamente pues hasta ahí llegaríamos, porque ya no habría más tiempo. Faltaría la ley de Faraday, que es la otra historia, que es cómo generar electricidad con magnetismo. Aquí estamos viendo cómo generar magnetismo con electricidad. Pero faltaría la otra parte, la ley de Faraday. Cómo generar electricidad con magnetismo. A ver si la última clase les doy una breve introducción a la ley de Faraday para que tengan idea de qué se trata. Y ya con eso terminaríamos el curso. Entonces, aquí la voy a dejar el día de hoy porque ya no me daría tiempo a ver la ley de Ampère. Mañana la vemos con calma, la ley de Ampère. Síganle con su tarea. ¿Tienen alguna duda? Me dicen. Y si no, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.